Bueno, un poco después de toda esta introducción, pasamos a lo que es el perfil sensorial de la kombucha, que es lo que nos interesa y que está relacionado con cada uno de los atributos organolépticos de esta bebida fermentada. Fíjense, en esta filmina les puse lo que son las generalidades del perfil sensorial de la kombucha, que fui encontrando en distintos trabajos en distintas definiciones. Fíjense, la kombucha es ligeramente dulce y ácida, una bebida refrescante consumida a lo largo del mundo. En este trabajo también dicen que es una bebida cuyos elementos sensoriales son el dulzor, algo de frutosidad, acidez. Lo mismo acá, acidez, sabor frutado, refrescante, vinagre, bebida refrescante, similar a una sidra de manzana. Es un producto ligeramente ácido, carbonatado y dulce. Fíjense que como características generales sensoriales de la kombucha está comúnmente descrita como dulce, ácida y carbonatada. Como ya fueron viendo a lo largo de todos estos videos, de las charlas que le dio Lu Álvarez, de lo que vamos a ver ahora, las características tanto físicas, químicas y que hacen a lo que es el perfil sensorial de la kombucha están influenciando directamente por la producción y por los distintos factores relacionados con la producción de la kombucha. Entonces, el tipo de té utilizado, la cantidad de azúcar, el tipo de SCOBY y las condiciones de fermentación van a alterar no solamente las propiedades físicas y químicas, como vieron con U, sino también las propiedades sensoriales de la misma. Cuando pasamos a lo que es el análisis sensorial en kombucha, tenemos que tener en claro qué es lo que vamos a estar evaluando para esta bebida y cuáles son los atributos que vamos a estar describiendo y puntuando en el caso que sea necesario. Les puse acá como ejemplo un gráfico que armamos para varias charlas que damos sobre lo que es cata de cervezas y que está bueno porque lo que es la cerveza está súper ampliamente descrito en lo que son los atributos que la conforman y cómo hacer la evaluación sensorial de los mismos. Hay muchas guías, como la del BJCP, que tienen descrito los distintos atributos y qué es lo que se va a evaluar de cada uno de ellos. Fíjense que además al costado de cada atributo, aroma, apariencia, sabor, sensación en boca e impresión general, hay un porcentaje y esto está relacionado con la preponderancia que se le da a cada uno de estos atributos en lo que son puntuaciones de cerveza para lograr una puntuación final. En el caso de la cerveza se evalúa el aroma, fíjense que el aroma está relacionado obviamente con lo que son los volátiles, en este caso se evalúa el aroma a malta, a lúpulo, a levadura, que son los ingredientes que conforman la producción de cerveza. En lo que es apariencia aparece la espuma como algo que tenemos que evaluar, lo que es la formación y la retención de espuma, el color, la transparencia. En sabor lo mismo, el sabor a malta, a lúpulo, a ésteres frutales, a fenoles, el alcohol, el balance total de la cerveza, sensación en boca, el cuerpo, la carbonatación, la astringencia, el calentamiento en boca, el retrogusto. Todos estos atributos tienen que ser descriptos cuando se hace una evaluación o una cata de cerveza. Obviamente se termina con impresión general, donde se da una descripción de qué impresión se tuvo acerca de esa cerveza en cuanto a tomabilidad, en cuanto a deméritos también, o a errores de proceso o no, y en cuanto a si ajusta o no al estilo determinado. Si bien, como les comentó Lucía al principio cuando les habló de la introducción de la kombucha, el consumo de esta bebida data de 2 siglos por lo menos antes de Cristo, es una bebida que está en pleno desarrollo, en pleno auge y desarrollo tanto de mercado como de producción, sobre todo en Argentina. Y en relación a esto y lo que nos interesa en este video, que es lo que es el análisis sensorial, también está en pleno crecimiento y desarrollo, sobre todo si lo comparamos, por ejemplo, con otras bebidas como la cerveza y el vino que están ampliamente desarrolladas. En el caso de la kombucha, lo que pudimos encontrar en relación a lo que es las características organolépticas o los atributos organolépticos de las mismas, está nucleado en la página de Kombucha Brewers International, que se las dejo acá a la izquierda, y en esta asociación, que es una asociación de kombucheros comerciales que está comprometida con promover y desarrollar y hacer crecer este segmento alrededor del mundo, ellos crearon lo que llamaron la Kombucha Flavor Flower, que posee 108 pétalos que les llaman, que describe las características de aroma y sabor de las kombuchas.
Lo que ellos hicieron fue acompañar la evolución que está teniendo esta bebida en lo que es, como yo les decía al principio de esta charla, en lo que es aportar un vocabulario para poder identificar y describir los sabores que se encuentran asociados a el consumo de kombucha. Asimismo, también hay otras dos flores asociadas, que una está relacionada con lo que es la sensación en boca o los descriptores asociados a sensación en boca, y además otra flor que tiene que ver con los posibles off flavors o sabores desagradables que están asociados a una mala producción de esta bebida. Además, con la idea de establecer programas de calidad de la producción de kombucha, ellos generaron o desarrollaron, además de la Flavor Flower, una tabla de calificación sensorial, que es la que les muestro en esta filmina, que cualquiera de ustedes puede descargarlos a través de la página y se puede usar como guía para acompañar un programa sensorial de la kombucha testeada. De esta forma se vienen desarrollando distintas herramientas que ayuden, como decíamos, a acompañar el crecimiento del sector. Bueno, así como veíamos en la filmina cuando evaluamos la cerveza y sus distintos atributos, cuando hacíamos el escaneo de la cerveza y los distintos atributos asociados, vamos a ir desglosando los atributos organolépticos asociados a la kombucha. Entonces, para empezar vamos a hablar de lo que es el aroma o el perfil aromático asociado a las kombuchas. En particular, los compuestos aromáticos en lo que es kombucha van a derivar de las materias primas del té, de compuestos volátiles provenientes del metabolismo microbiano y además, obviamente, va a estar relacionado con el agregado o no de saborizantes o flavorings como pueden ser frutas, hierbas, jugos, pulpas, etc. Esto va a estar condicionando bastante los aromas y sabores que vamos a estar evaluando en una kombucha. Pero ahora nos vamos a centrar un poco en lo que es el perfil aromático derivado de una kombucha base o que no tiene el agregado de estos compuestos. Entonces, en lo que es materias primas, en particular asociado al té, si bien la elección del té, de los distintos tés, van a tener aromas y sabores distintos, sabemos que la producción de distintos tés tienen asociados compuestos aromáticos distintivos, en lo que es la kombucha no hay una asociación directa entre el té utilizado y el perfil aromático. Por ejemplo, uno de los trabajos que evalúa distintos tés para la producción de kombucha, como té blanco, té verde, té negro, té a partir de crisantemo, té a partir de madreselva y té a partir de menta. Ellos hacen una metodología de cromatografía gaseosa para evaluar distintos compuestos aromáticos asociados a la producción de las kombuchas y además hacen un análisis sensorial de los mismos. Ellos encuentran en principio que no hay una diferencia sensorial entre tés comunes, dígase té negro, té blanco, té verde, pero sí encuentran que hay una preferencia sensorial asociada a los tés, sobre todo de hierbas, de crisantemo, de menta y de madreselva, sobre todo en lo que es el té de menta. Sin embargo, esta preferencia no está tan asociada a los compuestos aromáticos, sino más bien está asociada a que, por ejemplo, la kombucha hecha a partir del té de menta resultaba más dulce y refrescante y por lo tanto era preferida por estar más equilibrada la acidez y que por lo tanto al enmascarar esta acidez era preferida por sobre el resto de las kombuchas, pero no estaba asociado con una incidencia de aromas del té en la kombucha y por eso era elegido. Entonces, en general, en lo que es el aroma de la kombucha, se dice que si bien el té alberga numerosos volátiles o compuestos volátiles tipo hexanol, linalol, geraniol, feniletanol, que son compuestos esterosos y de alcoholes superiores que tienen o furananos o damacetonas, por ejemplo, que en estos compuestos aislados en sí tienen aportes frutales, florales y herbales. Cuando se produce la fermentación de este té, el aroma típico del té no parece jugar un rol significativo en el perfil aromático de la kombucha, sino que más bien este perfil aromático está más asociado al consorcio microbiano. Entonces, aromáticamente, en general, el aroma que prevalece es el del ácido acético, que deriva de las bacterias ácido-acéticas, y además también se percibe un carácter frutado, que se describe como acidrado, que está relacionado con los ésteres, que son compuestos que tienen o están caracterizados por aromas y sabores frutales, que derivan sobre todo de las levaduras. En particular, se suele o se ha asociado la característica frutal a aromas provenientes de Hansenia spora,
que es un género de levadura que forma parte del consorcio microbiano del SCOBY, como bien les comentó Lu en el video de dinámica microbiana. Por otro lado, en lo que es la Flavor Flower de kombucha, donde tenemos representados distintos aromas asociados a kombucha, está más bien orientada a empezar a generar esto que es el vocabulario de cómo podemos describir lo que estamos sintiendo. En esta flor de perfil aromático figuran descriptores asociados a lo floral, a lo herbáceo, a lo vegetal, a lo terroso, a lo especiado, a aromas y sabores dulces, a frutas, que pueden ser frutas cítricas, tropicales, de pepita, berries y demás. Es más que nada para tenerlo como plantilla y leerlo y poder asociar lo que estamos sintiendo a una palabra o un descriptor. No necesariamente vamos a encontrar todo esto, ni vamos a encontrar alguno de estos compuestos en la kombucha que estemos tomando, sino que es una herramienta que nos da una idea de lo que podemos llegar a encontrar y cómo describirlo. Como les decía antes, fíjense en este trabajo del 2021 de Zeng y colaboradores, como les comentaba, ellos hacen una evaluación de los compuestos volátiles por cromatografía gaseosa y encuentran que los compuestos volátiles están asociados más que nada a alcoholes, a ésteres, también a algo de ácidos grasos y aldehídos, algunas cetonas. En general, estos compuestos provienen sobre todo del metabolismo microbiano. Bueno, para seguir vamos a hablar de otro de los aspectos organolépticos que están involucrados en lo que es el análisis sensorial de las kombuchas y que responden al sentido de la vista, que es la apariencia. Cuando evaluamos la apariencia de esta bebida o bebidas en general, una de las cosas o de los factores que se evalúa es lo que se le llama claridad. En el caso de las kombuchas, podemos encontrarnos con kombuchas claras o cristalinas que se les llaman, pero en general estas bebidas lo que tienen es que están filtradas. Lo más común es por lo menos en el mercado artesanal argentino de las kombuchas, es encontrarnos con kombuchas que no están filtradas. La filtración en general requiere de un proceso tecnológico particular. Lo ideal es que los procesos de filtración sean muy cuidados, que no haya incorporación de oxígeno o de otro tipo de sustancias o de microorganismos que puedan generar una contaminación, por lo que cuando nos encontramos con este tipo de kombuchas súper cristalinas es porque tuvieron este proceso posterior de filtrado. Y por otro lado, tenemos lo que son, o podemos encontrarnos con kombuchas con apariencia turbia. No necesariamente la turbidez es un indicativo de que esta bebida está mal, sino que responde a distintos sólidos en suspensión que son parte del proceso de producción de la kombucha en sí, se les suelen llamar coloides. No hay muchas investigaciones respecto a los coloides en estas bebidas, pero se sugiere que son una mezcla de proteínas agregadas, de polifenoles provenientes del té y de fibras de celulosa producidas por las bacterias ácido-acéticas, como ya se vio. Y además también a veces podemos encontrarnos con kombuchas que tienen algo del SCOBY, por lo menos cuando terminamos de servirnos la lata. Otro de los aspectos en apariencia con los que nos encontramos cuando observamos esta bebida son las burbujas. En la definición, como vimos al principio de generalidades de kombucha, se la denomina una bebida efervescente o carbonatada, por lo que estas burbujas responden a esa carbonatación que no es más que el dióxido de carbono disuelto en la solución. Lo que se evalúa cuando evaluamos el grado de carbonatación o estas burbujas en apariencia es el aspecto de estas burbujas, si son pequeñas, si son grandes, y la abundancia. Por otro lado, esta carbonatación, como les decía, responde al dióxido de carbono presente en la bebida, que puede ser o bien una carbonatación artificial, de donde nosotros inyectamos o agregamos dióxido de carbono externo, ¿no? Con, por ejemplo, tubos de carbonatación y piedras carbonatadoras, o puede ser una carbonatación natural donde a partir de un poco de residuo de azúcar residual se deja que en el envase, ya sea en una botella o en la lata, actúen las levaduras a una temperatura más bien alta, de manera de favorecer el metabolismo, y esta carbonatación natural se produce por la pequeña fermentación que ocurre dentro del envase en sí. Y por último, otra de las características de apariencia que podemos evaluar es el color. El color de las kombuchas se debe principalmente a los polifenoles y compuestos asociados a estos polifenoles que se desprenden del té cuando realizamos la infusión inicial. Entonces, dependiendo del té o la hierba que se utilice para realizar estas kombuchas, vamos a tener distintos grados de color.
Por ejemplo, el té negro tiene un proceso de oxidación y fermentación que hace que tenga el color característico de este té. En este caso lo que sucede es que se produce una oxidación de los polifenoles del té a través de una enzima que se llama polifenol oxidasa, que lo que hace es polimerizar o agrupar los polifenoles. La polimerización es un proceso que, dicho de manera como sencilla, es un proceso en el que monómeros o compuestos más pequeños se agrupan para dar lugar a compuestos más grandes que se les llama polímeros. En el caso del té negro, estos polifenoles se polimerizan por la enzima polifenol oxidasa y se transforman en distintos polímeros que en el té están asociados particularmente a lo que se llama teaflavina y tearububinas, que son los que le van a dar este color característico al té. En el caso del té verde y del té blanco, no hay un proceso de fermentación y oxidación. De hecho, en particular se realiza la inactivación de esta polifenol oxidasa, por lo que estos tés contienen en su química los polifenoles de manera natural y no polimerizados. Sobre todo tienen una alta cantidad de catequinas, que son polifenoles asociados a este tipo de tés, que hace que tengan una mayor capacidad antioxidante. Creo que muchos hemos escuchado que el consumo de té verde es bueno por su capacidad antioxidante y esto es porque conservan los polifenoles de manera íntegra. Entonces, por ejemplo, en este gráfico de araña, que lo extraje del paper de Michalowska del 2016, ellos evalúan kombuchas basadas o a base de distintos tés, de té blanco, de té verde, de té amarillo y de té negro, y le piden a los panelistas que evalúen el color de cada una de estas kombuchas. Fíjense que para las kombuchas realizadas en base a té blanco y a té verde, se las caracterizó como de color amarillo con tonalidades ámbar o verdes. La kombucha de té amarillo se la describió como de un color moderadamente ámbar y amarillo, mientras que las kombuchas realizadas a partir de té negro se las caracterizó como marrones con tonos ámbar y amarillos. Entonces, de esta manera, como les comentaba, el color de las kombucha base va a depender del tipo de té o el tipo de té o el tipo de hierba que usemos para hacerlas inicialmente. Obviamente, el color también va a variar si hacemos algún agregado de frutas, hierbas o extractos que aporten ese color, como vemos en el ejemplo de la izquierda, donde si hacemos un agregado, por ejemplo, de frutos rojos, vamos a tener una kombucha roja. Si hacemos el agregado de, no sé, algún tipo de hierba que nos dé una tonalidad verde, vamos a tener caracteres más verdes, como por ejemplo la adición de albahaca y demás. Bueno, pasando a lo que es la característica de sabor o el sabor que caracteriza a las kombuchas, como dijimos al principio en lo que eran las generalidades, se la caracteriza como o está comúnmente descrita como una bebida dulce y algo ácida, y entonces estos son los sabores que vamos a tener en cuenta a la hora de evaluarla sensorialmente. Además, también se suele evaluar la característica de amargor como sabor básico. Bueno, enfocándonos en lo que es el dulzor, Lucía ya les estuvo hablando un poco de lo que es la medición de el azúcar residual o del dulzor residual en las distintas kombuchas, de los métodos de medida, de cuáles son esos azúcares que podemos encontrar. Como ya les comentó, el sustrato más común para la producción de kombuchas es la sacarosa, aunque obviamente distintos productores pueden usar otras fuentes como por ejemplo miel. Y este sustrato, la sacarosa, es metabolizado por las levaduras y las bacterias y transformado en glucosa y fructosa, que también lo van a continuar consumiendo. Todo esto ya lo vieron con Lucía. Entonces, dependiendo de cómo sean estos procesos fermentativos o metabolismo bacteriano, las distintas kombuchas pueden tener distintos dulzores residuales que nos van a dar lugar sensorialmente a característicos o a sensaciones de dulzor en boca. Es decir, que el dulzor percibido va a responder a la cantidad de azúcares residuales que tenga la kombucha. Por lo que pude encontrar en distintos papers, la cantidad de dulzor residual que puede tener una kombucha varía de 2 a 60 gramos litro y esto va a depender no solo de la concentración inicial de sacarosa o de sustrato que se utilice, sino como dijimos de la acción metabólica de los microorganismos, del tiempo que se le dé a estos procesos o de agregados posteriores que se decidan hacer o bien que provengan de, por ejemplo, el agregado de frutas o de otro tipo de compuestos.
Cuando nosotros estamos empezando a entrenarnos sensorialmente en el panel sensorial del IPATEC, del cual yo junto con Clara Brusone somos parte de las líderes del panel sensorial, del entrenamiento del panel, entonces una de las cosas que hicimos como entrenamiento de este panel en lo que es el análisis sensorial de kombuchas es armar un abanico de dulzor para poder entrenar al panel sensorial en distintos grados de dulzor residual eh, para que puedan diferenciar esto, como la diferencia, como el dulzor residual en las kombuchas varía tanto, puede variar como dijimos de 2 a 60 gramos litro, entonces es necesario que los paneles sensoriales estén entrenados en poder discernir y describir el grado o la intensidad de dulzor residual de las distintas kombuchas. Pasando a lo que es la acidez, también Lucía ya les comentó bastante de lo que son los ácidos orgánicos que están presentes en las kombuchas. Estos ácidos orgánicos responden también al metabolismo tanto bacteriano como de levaduras, que nos va a dar un pH final de las kombuchas que varía entre 2,5 y 4,2. Esto es un pH ácido. Como dijimos, las kombuchas son en general bebidas que se consideran ácidas. Los principales ácidos orgánicos, como ya vieron, son el acético, el glucónico, el glucurónico, así como también puede haber residuos de láctico, málico, succínico y cítrico en concentraciones más pequeñas. Además de el grado de acidez que podemos sentir o la carga ácida que pueda tener una bebida, también podemos tener distintas percepciones sensoriales de esa acidez dependiendo del tipo de ácidos que tengamos en el medio. En esta tablita lo que podemos ver es los distintos ácidos y la cualidad sensorial o el tipo de acidez que podemos percibir. Digamos, hablar de acidez es hablar de un concepto muy amplio dentro de lo cual se pueden dividir distintas percepciones de esa acidez, distintas percepciones sensoriales. Por ejemplo, el ácido acético se define en su cualidad sensorial como tart, es una definición muy del idioma inglés, digamos, en nuestro caso es como si fuera tarta, y hace referencia a una acidez más bien frutal, más suave y más frutal. Por otro lado, el ácido láctico se define como acrid, es agrio, en su definición traducida de lo que es la acidez acrid, es una acidez agria, que es más asertiva, como pronunciada. Después tenemos otros ácidos como el glucónico o el málico, cuya acidez es bastante más suave y generan una sensación más refrescante. Y el ácido succínico que, fíjense que dice que aporta algo de amargor, como vamos a ver más adelante, dependiendo de la concentración, algunos ácidos pueden darnos una sensación también amarga, y el ácido cítrico que también se define con esta definición de Tart, esta acidez un poco más frutal y que nos da esta sensación de explosión de acidez, como por ejemplo cuando consumimos un limón. Por último, otro sabor que podemos llegar a distinguir o a discernir en las kombuchas es el sabor amargo, que está relacionado con los polifenoles del té, así como con la cafeína y como dijimos, con la presencia de algunos ácidos que si se encuentran en concentraciones altas pueden darnos un sabor amargo. En este punto, lo que es ideal es cuidar el tiempo de infusión que se le va a dar a la infusión inicial de té para la producción de la kombucha. A mayor cantidad de tiempo se va a obtener una mayor extracción que nos puede dar o llevar a tener esta sensación amarga que en general no es una cualidad tan aceptada en las kombuchas. Por otra parte, este amargor se puede ver enmascarado también con el dulzor residual, por lo que kombuchas que tengan un mayor dulzor residual puede estar balanceando este tipo de sabor percibido. En general, con respecto a las kombuchas, solo lo que es el sabor dulce y la acidez alcanzan como los puntajes más altos de lo que es la percepción sensorial, mientras que lo que es el amargor no está tan establecido como un sabor que predomine en este tipo de bebidas. Así como les contaba con lo que es el dulzor, en el entrenamiento de los paneles sensoriales también hacemos un abanico de grados de concentración de compuestos asociados con la acidez y el amargor. Por ejemplo, soluciones acuosas de ácido cítrico, de ácido láctico, de ácido acético en distintas concentraciones, así como la percepción de amargor, para lo cual usamos soluciones de cafeína también en distintas concentraciones, para poder entrenar el paladar de nuestros panelistas en lo que es la intensidad de este tipo de sabores asociados a la kombucha.
Vamos a pasar entonces a lo que es la sensación en boca. La sensación en boca se refiere a sensaciones físicas que vamos a sentir cuando estemos consumiendo una bebida o una comida y que es distinta del gusto. En realidad la sensación en boca complementa al gusto y al olfato en lo que es el sabor general de un alimento. Y podemos a veces relacionarlo o se suele asociar también con lo que es la textura, aunque abarca aspectos que van más allá de lo que es la textura. La sensación en boca también a veces la podemos encontrar relacionada a un término que es el mouthfeel, que es un término bastante común o que se suele usar mucho para este aspecto organoléptico. En la kombucha, las sensaciones en boca que vamos a tener en cuenta son la efervescencia, el etanol percibido, la astringencia y también la viscosidad. La efervescencia, como vimos cuando hablamos de las burbujas que evaluamos cuando evaluamos la apariencia, están relacionadas con la carbonatación, con el dióxido de carbono que está disuelto en la solución de té o de kombucha en este caso. Y como vimos, es una parte integral de su definición, ya que la kombucha se define como una bebida gasificada, una bebida carbonatada y demás. Y en general, como percepción sensorial, la podemos percibir como un hormigueo, como una irritación en la boca, que suele estar asociado con este carácter refrescante. A veces la tomabilidad, o en una gran parte, dependiendo de la bebida que estemos consumiendo, va a estar o a tener un impacto muy grande en lo que es la tomabilidad de esa bebida. Por su parte tenemos el etanol. El etanol en boca lo podemos percibir como dulce, amargo, puede generar una especie de calentamiento o picor, que esto es lo que está más relacionado con la sensación en boca. Que nos produzca un calentamiento en boca está relacionado tanto con el etanol y la concentración que tengamos en el medio, como con otro tipo de alcoholes, que se llaman alcoholes superiores, que forman parte del metabolismo de las levaduras y que están más relacionados con el aroma y el sabor, como vimos al principio. Y además también nos puede dar esta sensación de picor, que también es una característica organoléptica relacionada con la percepción en boca. Como ya describió Lucía al principio y que es una normativa en lo que es kombucha, no debe el etanol en una kombucha no tiene que superar el 0,5%, por lo tanto no deberíamos percibir etanol en las kombuchas. Si percibimos algo de etanol, entonces esto es sumamente negativo o tiene un impacto negativo porque no está aceptado. Nuestro umbral de percepción de etanol es a partir del 1 o 2% en las bebidas, recién ahí podemos empezar a percibir el etanol como tal dentro de la bebida, por lo tanto, si lo percibimos como dijimos, estaríamos superando este valor de código alimentario que es de 0,5%. Hay que tener cuidado, acá como les puse en esta filmina, con el agregado, por ejemplo, de frutas y la refermentación secundaria, estos azúcares residuales que producen, por ejemplo, la carbonatación de manera natural, porque esto nos va a estar adicionando azúcares fermentables y por lo tanto una refermentación puede producir más etanol. Y esto tenemos que tener cuidado cuando hacemos, sobre todo, refermentaciones o carbonatación natural. Y por último tenemos la astringencia, que es otro parámetro u otro factor que va a estar incidiendo organolépticamente, sobre todo en lo que es la sensación en boca. La astringencia está muy relacionada con una sensación de sequedad, de aspereza, de rugosidad en boca, como por ejemplo justamente cuando tomamos un té negro muy fuerte o cuando tomamos algún otro tipo de bebida como el café o el vino también nos genera esta sensación de sequedad o aspereza que, como les dije en la kombucha, está asociada a los polifenoles del té y algunos ácidos que también pueden generarnos esta sensación. Como fenómeno físico, las sustancias que están asociadas con la astringencia, que son en particular, como les dije, los polifenoles, lo que hacen es reaccionar con la saliva, con las proteínas de nuestra saliva y generan agregados, que es lo que hace que sintamos estos agregados cuando las proteínas se agregan, nos hace sentir esta sensación de sequedad en boca, que es la que está asociada a la astringencia. En general, en las kombuchas, la astringencia que percibimos es muy baja y está muy poco descripto, y además como suele haber un dulzor residual asociado a esta bebida, también se encuentra balanceado como sucedía con el amargor.
Fíjense que la Kombucha Brewers International, cuando produjo su Flavor Flower, también agregó una flor asociada a las sensaciones en boca, al mouthfeel, cuyos parámetros principales son esta sensación de irritación o mouthfeel de sensación de irritación asociada con la carbonatación, con el alcohol y tal vez con una cuestión de picor. Por otro lado, tenemos el cuerpo. Las sensaciones en boca también nos dan una idea del cuerpo de una bebida. Acá está asociada a la viscosidad, que es esta capacidad de fluir que tienen los alimentos más densos, van a tener un cuerpo o mayor cuerpo, lo que nosotros podemos caracterizar como cuerpo, como por ejemplo puede ser cuando tomamos un yogur, cuando tomamos leche, son compuestos que son más densos que por ejemplo el agua o sustancias azucaradas como jugos, los podemos sentir más viscosos. Y en este punto también, en la kombucha, cuanto más azúcares residuales tenga, tal vez podamos percibirlos también con una cuerpo o una viscosidad mayor. Por otro lado está la efervescencia, que como les dije está relacionado con el tipo de burbujas, el tamaño y la cantidad de burbujas que se tengan en la kombucha, y lo que ellos le llaman el retrogusto o afterfeel, que está relacionado, por ejemplo, con la astringencia. Igual que para las características de sabor, cuando entregamos a nuestro panel sensorial para lo que son sensaciones en boca, armamos distintos abanicos con distintas intensidades de, por ejemplo, carbonatación, soluciones con distintos porcentajes de etanol, soluciones con alumbre en distintas concentraciones, así como de tés preparados también con distinta concentración para entrenarlos en lo que es sensación de astringencia. Bueno, y para ir cerrando en lo que son los aspectos que están comprendidos en lo que es el análisis sensorial de las kombuchas y en sus características organolépticas, pasamos a lo que son off flavors o deméritos o compuestos que no queremos sentir en nuestras kombuchas y que además están relacionados con malos procesos o mala manipulación tanto de materias primas como de la fermentación o de etapas posteriores de envasado, refermentación y demás. La verdad es que no pude encontrar mucho en literatura y en bibliografía sobre lo que son off flavors en kombucha, y de hecho la Kombucha Brewers International habla de esto, de que la ciencia de la kombucha es relativamente nueva y entonces nos encontramos como en las primeras etapas de comprensión de lo que es la química y la microbiología de la kombucha en relación también a lo que es lo organoléptico, pero ellos generaron esta flor de off flavors y está más bien basada en la descripción de compuestos negativos o eméritos de otras bebidas como son el vino y la cerveza. Esta flor se divide en 4 grupos principales. Un grupo está caracterizado por lo que es la descripción de solvente, que podría pensarse como acetona, por ejemplo, removedor de uñas, que esto está en relación al metabolismo de las levaduras cuando hay un exceso de producción de ésteres y alcoholes superiores, cuando las temperaturas de fermentación, por ejemplo, son muy altas, y que obviamente si lo tenemos en altas concentraciones hace que disminuya notablemente la tomabilidad de la kombucha. Por otro lado, hay otro gran grupo que le llaman stale, que es oxidado, que puede tener aromas y sabores a cartón o a papel mojado, a polvo, en algunos puntos también a salsa de soja o cárnico o como a ratón. Estos aromas y sabores en general en lo que es la ciencia de la cerveza, que es la que nosotras conocemos más, está relacionado con la presencia de oxígeno y la oxidación de compuestos, por ejemplo, de la malta, que dan lugar a mucha cantidad de aldehídos, y esto es negativo, pero bueno, en kombucha este tipo de oxidaciones y de química de la oxidación no está muy descripta. Después hay otro grande grupo que es, ellos le llaman roten, que significa podrido, que en cerveza está asociada a una alta producción de sulfuros por parte de las levaduras y pueden generar aromas y sabores, por ejemplo, como dice acá, a huevos o a huevos podridos, a queso también podrido, un aroma como a leche cortada, a sudor. En este caso dice establo, lo que es el aroma y sabor a sudor y a establo, en particular en lo que es cerveza, está relacionado con el género Brettanomyces por la producción de compuestos fenólicos como el 4-etilguayacol y el 4-etilfenol, pero habría que ver cómo es la descripción o la química en lo que es kombucha. Y por último, ellos arman otro gran grupo que le dicen dairy, que significa lácteos,
que está relacionado con aromas y sabores a manteca, a caramelo de leche, a queso, a crema ácida, a leche cortada, por ejemplo, que estaría más bien asociado tal vez al ácido láctico, a una acidez láctica, a la presencia de compuestos como por ejemplo en cerveza el diacetilo, que es el que produce este aroma y sabor a manteca, que es un derivado del metabolismo de los aminoácidos por parte de las levaduras, pero como les dije, la química detrás de la producción de estos compuestos en kombucha todavía no está estudiada en profundidad. Sí, les podemos decir que cuando sienten aromas y sabores que no son agradables en la kombucha, obviamente es algo que no estamos queriendo. Cualquier aroma y sabor en una cantidad que es muy alta y que le quita la tomabilidad y que no me dan ganas de tomar otro vaso de lo que estoy ingiriendo, quiere decir que está teniendo un impacto negativo, un impacto organoléptico negativo y que no es propicio, digamos, para la producción de esa bebida. Como les comentó Lucía cuando también les habló de la parte de higiene, hay kombuchas que tienen asociadas la presencia de enterobacterias. Esto puede generar también aromas y sabores muy desagradables, por ejemplo, a cloaca o sulfurosos muy fuertes. Y como sabemos, las enterobacterias pueden llegar a ser patógenas, entonces cualquier kombucha que huela de esta manera debe ser descartada o no la deberían tomar. En particular, nosotras para comenzar con el entrenamiento de Flavor en nuestro panel, seleccionamos algunos compuestos particulares y también hicimos soluciones en distintas concentraciones para entrenar el panel en estos compuestos no deseados en kombucha. Por ejemplo, se eligió el trans 2-nonenal como compuesto de oxidación, que nos da aromas y sabores a papel y a cartón. También se hizo una solución de sulfato de hierro para evaluar la sensación metálica, que también está asociado con un impacto negativo de oxidación. Por otro lado, se utilizó sulfuro de sodio para simular lo que es el aroma sulfuro o a huevo. Y también se utilizó el ácido butírico, que suele dar un aroma a queso o también se puede decir a vómito de bebé, tiene un impacto súper negativo y que lo sentimos en algunas kombuchas. Entonces empezamos a entrenar el panel con este tipo de deméritos. Bueno, y relacionado con lo que es el análisis sensorial, les quería contar que se llevó a cabo la primera copa de kombucha el 28 de marzo del 2022 en Estados Unidos, que se llamó Kombucha Cup, y que contó con 8 jueces reconocidos, 80 entradas, esto quiere decir que hubo 80 muestras presentadas que se dividieron en 7 categorías: la categoría kombucha original o sin ningún tipo de sabor, kombuchas con jengibre o especias, kombuchas con fruta, kombuchas con agregados florales o de hierbas, kombuchas con lúpulo, una categoría que se llama hard kombuchas o kombuchas fuertes, que se diferencian de las kombuchas originales en las proporciones de té, azúcar y del cultivo inicial al que se agregan, por lo que superan el contenido de alcohol que en realidad deberían tener las kombuchas comerciales, y una categoría que se llama kombucha Jun o Jun, que se diferencia básicamente en que se utiliza para su producción té verde y miel. En general tiene menos días de fermentación y a temperaturas un poco más bajas y tiene un sabor y un color más claro y más suave que una kombucha producida, por ejemplo, a partir de té negro. En esta filmina yo les puse un poco en qué se basaron para hacer la cata y la puntuación de las distintas kombuchas que se cataban, teniendo en cuenta la apariencia, si era still, que es como still es como quieto, como sin burbujeo, o sparkling, que es efervescente. Se evaluó el color o la tonalidad de color, si era filtrada o no filtrada. Después se evaluaron características de aroma, si era picante, dulce, el tipo de té base, si estaba presente o ausente el aroma a té y qué atributos a té se evaluaban, si obtenía algunos ingredientes especiales, cuáles eran esos flavors o ese aroma asociado a estos ingredientes especiales, algunos atributos de fermentación, en particular la producción de ésteres o aromas frutados, y si tenía o no la presencia de flavors como skunk, que es azorrino, acetona y sulfuros. Y por otro lado, se evaluaron características de sabor, en particular se tuvo en cuenta qué flavor tenía, la intensidad de flavor, flavors basados o relacionados al té base, relacionados a la fermentación, el balance de la kombucha, por ejemplo, entre acidez y dulzor, y la sensación en boca, en particular en relación a la efervescencia.
Y me parece que nos tenemos que preguntar si se viene la Copa Argentina de Kombuchas y cómo la podríamos pensar, así que estaría bueno que tanto kombucheros como kombucheras, como gente relacionada en el tema, nosotros investigadores y demás, podamos generar las bases para una Copa Argentina. Y hacia dónde vamos me parece que quedó un poco asentado en lo que fue toda la charla en general. Si bien hay algunas bases asentadas sobre lo que son las características organolépticas de la kombucha, me parece que todavía hace falta más profundización, hace falta una interrelación entre lo que son las características físico-químicas, microbiológicas y metabólicas generales de la kombucha y qué relación tiene con su evaluación sensorial, poder hacer o tener descriptores más precisos para poder estandarizar metodologías o test, por ejemplo, sensoriales, que nos den mucha mejor información sobre la producción y la calidad de las kombuchas en el mercado.